Hoy, hermanos, el título del mensaje son 3 palabras: el amor, la compasión y la cruz. Y hoy, precisamente, el Señor me llama a hablaros de estas 3: amor, compasión y la cruz. 3 palabras que, sin la menor duda, están llenas de contenido para la humanidad, tanto para los creyentes como para aquellos que no creen. Para estos últimos, para aquellos que no creen, la palabra amor la confunden muy a menudo o casi siempre con la palabra sexo. ¿Cuántas veces se oye a la juventud y no tan juventud: hagamos el amor, dando a entender que se desea tener relaciones sexuales? Recuerdo, los que ya tienen una edad de la mía o más, en los años 60, acordaros cuando los hippies decían: hagamos el amor y no la guerra, la famosa frase, ¿verdad? Y no es que se quisieran mucho, es que lo que querían hacer es otra cosa. Sin duda el amor es la esencia misma de Dios y no se hace. El amor se vive, el amor se transmite, el amor se palpa. Cuando alguien tiene amor se palpa en el ambiente, porque hay, entre otras cosas, paz. Y cuando hay amor de Dios y este es bendecido a través del matrimonio, conforme la palabra, entonces lo que llamaban el sexo es una causa-efecto de la unión en amor, que es la pura esencia de Dios. Si vamos, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 1, versos 27 y 28, podemos leer. Nos habla que Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito, con un fin. Y dice así el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué dice? Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Sin duda alguna está hablando de la descendencia por el vínculo del amor a través del sexo, en el orden establecido por Dios. Pero dentro de ese amor entre hombre y mujer, también Dios, como hemos visto, le da órdenes a los dos, al hombre y a la mujer, y para llevarlas a cabo conjuntamente, no cada uno a su aire, de un común acuerdo, porque si no es así, sin dudar alguna, sería totalmente imposible. Sojuzgar la tierra, habla en plural. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esto ya no solamente es amor de Dios para que fuésemos felices. Esta tarea también implica la confianza hacia el hombre, hacia la mujer, por parte de Dios. Por eso yo siempre que nace un niño digo: Dios todavía tiene confianza en el ser humano, en el hombre, ¿verdad? Todavía quiere seguirnos dando oportunidades. Y por ese amor tan grande de Dios hacia la humanidad, precisamente es por lo que todavía Jesús no ha vuelto. Como hablábamos el otro día, la segunda venida. ¿Para qué? Pues para algo muy sencillo, que es puro amor,
para dar lugar a que muchos vayan al arrepentimiento y así, de esa manera, pedir perdón a Dios por sus pecados y poder ser salvos. Gloria a Dios. Pero hay un texto clave que define de una forma muy especial el amor de Dios hacia nosotros. Un texto archiconocido que lo encontramos en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. ¿Os dais cuenta que por amor precisamente hacia nosotros, aquí Dios entrega a su único Hijo a una muerte y a una muerte de cruz? Fijaros que Jesús, por amor a nosotros, se hizo pobre, vivió como pobre, siendo rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Qué curioso, ¿verdad? Y esto también lo podemos ver en 2 de Corintios 8:9, cuando nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gracias, Señor. Todo aquel que rehúse creer en Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador nuestro, no solo no disfrutará del cielo eternamente, sino que le espera la muerte segunda o la muerte eterna. Es decir, que va a estar siempre muriéndose sin acabar de morirse nunca. Un sufrimiento y una agonía interminables, sin fin. Eso es la condenación eterna, sufriendo eternamente. Así como la vida eterna consiste en vivir eternamente en plenitud en el reino de los cielos y ser felices, y como tenemos un Dios de amor, pero también, aparte de un Dios de amor, tenemos un Dios justo, hermanos. Es por lo que unos se condenarán eternamente y otros vivirán también eternamente, pero en el cielo. Gloria a Dios, que aquí nos veremos todos en el segundo, ¿verdad? Amén. Amén. Mirad, hay un texto en el libro de Romanos, capítulo 8, en el verso 38 y 39, que ha de traernos cada vez que lo leemos paz y la certeza y la convicción del amor de Dios hacia todos nosotros. Y dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, ni la muerte, ni la vida con sus pruebas, porque toda nuestra vida es un sinfín de pruebas, con temores, con enfermedades y también con ilusiones y con fracasos, por supuesto. Nada de nada podrá separar al creyente del amor de Dios hacia nosotros. Dice que ni los ángeles, ni principados, ni potestades tienen suficiente poder, no tienen poder para separarnos tampoco del amor de Cristo. Es imposible. Ni el presente con su posible inestabilidad, porque el presente muchas veces es una incertidumbre, o como digo aquí, una inestabilidad. No tenemos nada seguro. Hoy día en este mundo no hay nada seguro. Lo único que hay seguro es el amor de Dios hacia todos nosotros. Ni el futuro con su incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar mañana.
Nadie sabe dónde vamos a estar dentro de 5 o de 10 minutos. Pero aun a pesar de todo eso, de todo lo que pasemos, con alegría o con pena, el amor de Dios está ahí presente en cada uno de nosotros. Por eso dice, ni lo alto ni lo profundo. Metafóricamente, esto se podía aplicar, hermanos, a la altura de la prosperidad. Tú puedes llegar muy arriba, que el amor de Dios va a estar ahí arriba contigo. Y a la profundidad, que es a la adversidad, puedes caer muy abajo, y por muy abajo que tú caigas, Dios también te va a seguir amando. Dios te va a tender la mano, te va a seguir ayudando. Y lo que deja muy claro, sin ningún género de dudas, es que nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Pero, ¿sabéis una cosa? Sí hay algo que nos separa del amor de Dios. ¿Sabéis lo que es? ¿No? ¿Lo imagináis? Amén. El pecado. El pecado te aparta de Dios. No quiere decir que Dios no te ame, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero nosotros, cuando pecamos, nosotros mismos nos estamos apartando, nos estamos distanciando de Dios. Ese es el verdadero enemigo del hombre, el pecado. Pero hemos sido, gloria a Dios, redimidos por Cristo en esa cruz del Calvario. No olvidemos, como se estaba diciendo, que aunque Dios aborrece el pecado, siempre ama al pecador. ¿Por qué? Porque Dios quiere darle la oportunidad de que se arrepienta y que vuelva a sus caminos. Pero ese amor de Dios no te hace, ni muchísimo menos, exento de su justicia divina. Todos vamos a tener que pasar por ese juicio. Por lo tanto, si crees que no estás en el orden de Dios, arrepiéntete y gózate en el amor del Señor, que, como decía antes, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y para terminar este apartado del amor, me gustaría decirte que si de verdad amas a tu familia, sé fiel al Señor, no lo dudes. Testifícales, ora por ellos, intercede por todos y cada uno de ellos. El hacer esto lo único que va a traer es bendición, tanto a ti como a tu casa. Y la propia palabra también nos lo dice en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y esto es el puro amor de parte de Dios. Pero sin lugar a dudas, donde abunda el amor, ¿qué hay? La segunda palabra del título de hoy, compasión. Donde hay amor, a la fuerza hay compasión. Y hablemos ahora de la compasión. ¿Qué puede ser la compasión? Yo, antes de hablar de la compasión, he querido mirar en un diccionario enciclopédico que tengo, a ver cómo define el mundo la compasión. Y mirad lo que decía. Compasión, 2 puntos. Sentimiento de ternura y lástima que se tiene del trabajo, desgracia o mal que padece alguno. Y sigue diciendo, en la actualidad la psicología subraya el carácter dinámico de este sentimiento, o sea que es activo, dinámico, que originándose en la riqueza y fuerzas interiores, no por sentir el sufrimiento de los demás, deja de hallarse dispuesto para la actividad. También son sinónimos de compasión, conmiseración, lástima y piedad. Por lo tanto, hermanos, conforme a lo que dice el diccionario, una persona compasiva es aquella que fácilmente se conmueve a compasión
también podría llamarse misericordia, es lo que dice. Y hasta aquí lo que nos define el mundo como compasión. Pero a nosotros, ¿qué es lo que nos importa verdaderamente? Nos interesa ver cómo Jesús, como el Maestro, entiende la compasión. Porque seguro que algo difiere, ¿verdad? A nosotros los hijos de Dios, los que sabemos y declaramos siempre en quién hemos creído, nuestro referente, como os decía hace unas semanas, a imitar, no es otro que Cristo. Y ahora vamos por un momento al Evangelio de San Mateo, hermanos, en el capítulo 9, comenzando por el verso 35. Vamos a ver cómo entiende Jesús la compasión. Y dice así, texto también más que conocido. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué pone? Todas. ¿O pone recorría algunas? Recorría todas, ¿por qué? Porque en primer lugar Jesús no hace acepción de personas. Y si no hace acepción de personas, no hace acepción de lugares. ¿Y qué hacía cuando recorría esto? Enseñando en las sinagogas de ellos. Y es decir, no les decía, venid aquí que os voy a decir una cosa. Iba donde ellos estaban, iba donde estaba la necesidad. Y predicando el Evangelio del Reino, y no solo predicaba, sino que también daba trigo, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria al Señor. Hace un momento, hermanos, leíamos cómo el mundo entiende la compasión, ¿verdad? Con esa definición del diccionario. Se pueden conmover, tener lástima de las circunstancias, de aquellos que los rodean, pero ahí se queda la cosa muchas veces. Muchos se preguntan, ¿y qué podré hacer yo? ¿Puedo hacer algo? Más de lo que tú te piensas. Hay algunos que dicen, si Dios existiera, ese no pasaba hambre. ¿Tú conoces a ese? Sí, es mi vecino. ¿Y por qué no le das tu comida si a ti te sobra? Dios te ha dado libre albedrío, Dios te ha dado voluntad, Dios te ha dado amor. ¿Por qué ese amor que Dios te ha dado a ti no lo reflejas en ayudar a tu vecino, que eres el que más cerca tienes? Lo triste es que solo se queda en esa pregunta. No hay ninguna acción después. ¿Cuántas veces se ven desgracias? ¡Ay, pobrecitos, qué lástima, qué mal lo está pasando! Con eso se queda todo. A los 5 minutos dice, vamos a tomarnos una cañita al bar, que son las 12 y tengo la boca seca. Ahí se acabó la ayuda. Podríamos ser muy sentimentales y emocionarnos ante la adversidad. Pero ¿qué hacemos? En honor a la palabra sentimiento. Porque a veces digo, yo soy muy sentimental. Me parece que ya os lo he dicho alguna vez. ¿Qué es la palabra sentimiento? Siento y miento. ¡Ay, cuánto lo siento! Pero luego miento porque no hago lo que siento. Sentimiento, siento y miento. Nada de nada. Qué triste, ¿no? Todo queda en emociones. Y las emociones son como el humo, se desvanecen. En este texto que hemos leído, hermanos, Jesús marca la diferencia de una forma muy clara y muy concisa. Jesús no solo tuvo compasión de ellos,
Entró en acción, como hemos visto, ya que dice que enseñaba predicando el Evangelio. Cuando tú conoces el Evangelio, cuando tú conoces la palabra de Dios, lo primero que nos enseña la palabra, conoceréis la palabra y la palabra os hará libres. Dejamos de estar atados. Es tener compasión de alguien, desatarlo de una atadura que tiene. Sí, gloria a Dios. Dice que sanaba toda enfermedad y dolencia del pueblo. Y eso implica una sanidad tanto física como espiritual. ¿Quién puede dar más ayuda que esa? ¿Quién te puede sanar física y espiritualmente sino Dios a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros? Él buscó soluciones para todo mal que sufría el pueblo a través de la forma más poderosa que hay. ¿Qué es lo que más poder tiene, hermano? La oración, gloria a Dios. Por eso decía Jesús, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y quiénes pensáis que son esos obreros que Dios ha enviado en estos tiempos a nosotros? Pues esos obreros somos nosotros mismos. Dios nos ha enviado para por fe, en oración, sanar la enfermedad del pueblo, ayudarles, darles esa ayuda que necesitan, espiritual y física. Sin duda alguna, todos nosotros debemos ser esos obreros compasivos y misericordiosos que Dios envía. Por lo tanto, hermanos, si estás esperando que venga un compasivo y un misericordioso, siéntate y descansa, porque Dios al que te está enviando es a ti. Mírate al espejo y dile al Señor, yo declaro que yo soy uno de los obreros compasivos y misericordiosos que tú has enviado a labradores del reino. Heme aquí, Señor, y con eso entrarás en acción, porque Jesús es tu maestro, Jesús es tu guía, Jesús es tu referente a imitar. Y Jesús no era contemplativo, Jesús era activo, enseguida entraba en acción, no dejaba pasar ni un sufrimiento, ni una enfermedad. Él enseguida iba a sanar la dolencia y la enfermedad del pueblo. Hermanos, en aquellos tiempos el pueblo llano era muy ignorante con respecto a las cosas de Dios. ¿Cuál es la diferencia con hoy? Que la mayor parte del pueblo no es ignorante, pero se hace el tonto. Sabe, pero no quiero. Los que tenían que enseñarles les abrumaban a base de ceremonias, de supersticiones, y aún encima añadían cargas imposibles de llevar al pueblo. No solo no tenían amor por los pobres, sino que iban más allá. ¿Sabéis cuál era el sentimiento hacia los pobres, hacia la clase más baja? Los despreciaban, pero luego iban a las sinagogas y se daban golpes en el pecho. Y hoy día también eso ocurre, hermanos, tristemente. Pero ahí está Jesús, teniendo compasión de ellos, enseñándoles y poniendo luz en sus vidas. Allí donde hay tiniebla, Jesús les abría los ojos y oídos espirituales para que no fueran ignorantes, para que no fueran engañados, para que fueran libres. Y nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Imitamos también al Maestro? ¿Enseñamos? ¿Abrimos los ojos espirituales y los oídos también a base de oraciones intercesoras? La compasión nos tiene que hacer, hermanos, sensibles al sufrimiento, a las personas.
y tenemos que involucrarnos al 100%. No podemos ser meros espectadores. Tenemos que meternos en el fango, dentro. Podríamos decir que se mezcla el amor y la tristeza, pero también la simpatía. ¡Ay, pobrecito! ¡Qué pena! Pero oye, mira, dentro de sus males me cae bien porque fíjate ahí, cómo está, no se mete con nadie. ¿Eso es compasión? Y todo esto unido representa mucho más que lástima. El que tiene lástima ve la necesidad del prójimo y no hace nada por aliviar su mal. Solo se lamenta, como decía, pobrecillo, mira cómo está, pobre hombre. Y en cambio, el que tiene compasión como Jesús, busca la solución, se implica y mueve todo cuanto está a su alcance. ¿Para qué? Para cubrir la necesidad de su prójimo, aliviando sus males, ayudándole, dándole a conocer el amor de Dios, que eso le va a traer paz. Gloria a Dios que aquí en Labradores del Reino, ¿verdad?, somos una congregación con compasión por las almas. Es decir, que oramos por ellas, intentamos mitigar sus males y seguimos al Maestro con esa acción. Enseñamos la palabra de Dios, oramos por enfermedades de muchos y no nos limitamos solamente a tener lástima. No, somos compasivos y mitigamos las necesidades de aquel que está necesitado conforme Dios provee en cada momento. ¿Y sabéis lo que Dios provee en cada momento? Justo lo que en cada momento se necesita. Amén. Amén. Los que tienen lástima también cantan coritos y alabanzas alegremente. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? En la iglesia. Y luego en la calle, ¿qué cantan? La de Manolo Escobar, María, sal a la puerta que ahí viene tu vecino. ¿Dónde está el amor de Dios? Se quedó aquí y se conoce que como en Cambrils hace mucho aire, cuando salimos se va, se lo lleva al aire. El compasivo busca a los perdidos y les habla del amor de Dios, trayendo esperanza, porque este mundo está falto de esperanza. ¿Cuántos hay que dicen, yo ya no puedo más, hasta aquí llegué, ya me he hartado? Pero Dios no se harta de tenderte la mano y de ponerte personas que te van a ayudar a levantarte en tu problema, en tu fracaso. Porque el fracaso, ¿sabéis cómo hay que verlo? Con optimismo. ¿Por qué? Porque si tú fracasas, ya no volverás a caer en lo mismo. Una vez le preguntaron a Edison que cómo inventó la electricidad y la contestación fue muy sencilla. Porque me he equivocado muchas veces. Si no me hubiera equivocado, no lo hubiera inventado. A base de cometer errores. Es así, tristemente, el ser humano aprende. Y al igual que el águila se remonta a lo más alto, orando en el Espíritu, eso hace el hombre de Dios. Una vez en lo alto, clama a Dios para que el mundo salga de las tinieblas en que está metido y pueda resplandecer con la luz de Cristo. Amén. Amén. Ser compasivo es conocer y comprender a la perfección el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Si estudiamos, hermanos, el Antiguo Testamento, podremos observar que la palabra compasión aparece muchísimas veces, con mucha frecuencia, también en el Nuevo, por supuesto. Pero mirad, vamos a ver, ya que lo he nombrado el Antiguo Testamento, un ejemplo que todos conocemos. La hija de Faraón, ¿verdad?, tuvo compasión de Moisés. Si lo vemos en Éxodo 2, capítulo 5 y 6, versículos,
dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, que era Moisés, y he aquí que el niño lloraba. ¿Y qué dice la palabra? Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Y mirad que a los niños de los hebreos los estaban matando a todos. Y ya conocemos la historia. Sabemos que esa compasión de la hija de Faraón llevó a criar a Moisés como si fuera su propio hijo. Gloria a Dios. También es cierto que había un propósito de parte de Dios en la vida de Moisés. Pero esta mujer, la hija de Faraón, también fue usada en ese momento por Dios para criar a Moisés. La compasión de Jesús, hermanos, fue inigualable. No hay nada que la compare. Enseñaba, como decíamos antes, predicaba, sanaba a cojos, a ciegos, a leprosos, resucitaba muertos y liberaba también endemoniados. Tenía compasión de las multitudes. Os diré una cosa, hermanos. La compasión de Jesús fue su fortaleza en Getsemaní. Eso es lo que le dio su fuerza. La compasión por la humanidad. Así como su compasión por las almas perdidas fue su fortaleza para ir a la cruz del Calvario. Esa fue su gran motivación. No miró lo que iba a sufrir, miró cómo íbamos a acabar todos nosotros si Él no iba a la cruz del Calvario por nosotros. Y ahora, para terminar, hermanos, vamos a hablar precisamente de esa cruz donde Jesús fue crucificado por todos nosotros. Y en 1 Corintios 1, verso 18 podemos leer: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quién? A nosotros. Es poder de Dios para nosotros. La cruz es el punto de partida de la inspiración del pensamiento cristiano, hermano. Por medio de esta cruz de Jesús podremos entender y comprender también el corazón de Dios, pero también a través de la cruz podremos entender la incapacidad del hombre, del ser humano. Nada podríamos hacer para nuestra salvación de no ser por el amor y la compasión del Señor reflejada precisamente en aquella cruz del Calvario donde fue crucificado. Y si queremos ver el verdadero significado de la cruz y darle su incalculable valor, el hombre ha de ver dos cosas: su acercamiento a Dios y su alejamiento de Él. Ahí es como vas a darle valor a la cruz del Señor. Solo el hombre que es capaz de reconocer su pecado y es consciente que no está a bien con Dios, podrá entender el verdadero mensaje de esa cruz. Hay un concepto, hermanos, que estaría bien que nosotros tuviéramos muy claro, y es el siguiente: Dios no nos ama porque Cristo murió en la cruz. Dios no nos ama por eso, sino que Cristo murió en la cruz porque Dios nos ama. Y esto cambia absolutamente todo. Tanto la vida como la muerte de Jesús es motivada por el infinito amor de Dios Padre hacia todos nosotros. Ese amor de Dios hacia nosotros, Cristo nos lo reveló a través de su vida, a través de todas las obras, de todos los milagros, de todo lo que Él hizo en ese tiempo que estuvo en la tierra con nosotros.
pero muy especialmente en su muerte en esa cruz. La cruz simboliza el poder del amor, la fortaleza y la victoria. Amén. Amén. Nuestra fe, hermanos, en aquella cruz es la única esperanza que tiene toda la humanidad. A lo largo de la historia, la cruz ha sobrevivido a todos aquellos que han tratado de vituperarla sin ningún tipo de éxito. Solo en esa cruz del Calvario, solo representa es la salvación del mundo. No hay otra cosa. Una muerte expiatoria como fue la de Jesús, que trajo esperanza al hombre, a la humanidad, ya que solo murió en esa cruz, no solo murió en esa cruz, sino que venció a la muerte resucitando al tercer día. Porque esa muerte, sin esa resurrección, de nada habría servido. Solo me queda deciros que conforme al título de este mensaje, gracias al amor de Dios por cada uno de nosotros, podemos tener compasión por las almas. Y el máximo exponente lo tenemos en Jesús, que se entregó voluntariamente para salvarnos a todos nosotros, a una muerte y muerte de cruz. Nunca, hermanos, olvidemos, y ya termino, lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellas, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. 3 palabras que tiene que tener el Hijo de Dios nosotros siempre presentes: el amor de Dios, la compasión del Señor y la cruz, que es la que nos trajo la victoria. Y con esto, hermanos, desearos lo que solamente puede desear el amor, la compasión y la cruz, que es que Dios os bendiga grandemente.